una vez más, otro martes aquí en Acompañando tu Vejez. En este programa estoy acompañada por Sol Rodríguez Maistegui. Ella es comunicadora, gerontóloga e impulsora del Club de la Porota. Hola Sol, bienvenida a Acompañando tu Vejez. Hola Flavia, muchísimas gracias por invitarme a este hermoso espacio que impulsás, Acompañando tu Vejez. Y bueno, un placer estar acá con todos ustedes y poder hablar sobre el envejecimiento, sobre las personas mayores, sobre mi propio proceso de envejecimiento. Así que muy feliz, gracias. Bueno, muy gentil por hacerte un espacio para atendernos en cierta manera, ¿no? Acá estamos en una conexión interprovincial. Así es. Sí. Así que bueno. Córdoba, Mendoza. Exacto, Córdoba, Mendoza, un solo corazón. Así es. Bueno, esa es la ventaja de haber aprovechado esta virtualidad en esta época y sacarle el jugo, ¿no? Para estas cosas positivas, si se quiere. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo quería consultarte un poquito esto del Club de la Porota, impulsora del Club de la Porota. ¿Qué significa el Club de la Porota? ¿Por qué lo hiciste? ¿A qué se dedica? Bueno, el Club de la Porota es una propuesta de comunicación y vejez que intenta visibilizar a esta etapa de la vida, que si tenemos algo de suerte vamos a llegar todos, o por lo menos la gran mayoría de las personas que envejecen. Y bueno, y Porota es un arquetipo de mujer envejeciente que a través de sus historias y sus reflexiones y bueno, y sus canales y redes sociales, lo que intenta y lo que intentamos desde el club es poder gestar nuevas formas de entender la vejez y de modelos de envejecimiento, ¿no? Porque la realidad, Flavia, es que estamos como inmersos en una gran paradoja. Queremos vivir más, pero no queremos envejecer. Y eso es algo absolutamente imposible porque envejecer es vivir y vivir es envejecer. Seguro. Y entonces, bueno, tenemos que tratar de no pensar en las personas mayores o en la etapa de la vejez como una entelequia, como algo que está lejos, ¿no? Sino más bien en un proceso que es inherente a la vida y que nos atraviesa permanentemente, ¿no? Cada vez que vamos cumpliendo años, estamos en definitiva también celebrando nuestro envejecimiento. Entonces, es muy importante que entendamos que el envejecimiento es parte de nuestro proceso vital, porque así y solo así va a ser mucho más fácil poder planificar esta etapa de la vida y poder también incorporarla como algo propio y no como algo ajeno, no como algo que le pasa al otro, ¿no? En general siempre pensamos que viejo siempre es el otro. Sí. Y claro, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo empezar a desestereotiparla, ¿no? Estamos como también rodeados de muchos prejuicios, hay una cosmovisión cultural muy fuerte que nos dice que la vejez es sinónimo de deterioro, sinónimo de enfermedad, es sinónimo de pérdidas, y lejos estamos de poder entenderla como una etapa colmada de potencialidades, ¿no? Yo creo que cada etapa de la vida tiene sus desafíos y tiene su belleza, y la vejez también es una de ellas, ¿no? Permanentemente estamos como dicotomizando a la juventud respecto de la vejez. Y la realidad es que ni la juventud es tan idílica como creemos que es, ni la vejez es tan terrible, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que empezar a trabajar sobre la temática de la vejez, y yo hago siempre mucho hincapié en la palabra temática. Digamos, la vejez es poder pensarnos envejecientes, poder hablar hoy del envejecimiento poblacional, poder proyectarnos como sociedad, como personas, como una sociedad envejecida, es un verdadero privilegio y una verdadera conquista humana, ¿no? Entonces también tenemos que abordar la temática de la vejez como lo que es, una verdadera conquista, un logro de la humanidad y no una problemática, ¿no? Generalmente escuchamos mucho decir la problemática de la vejez, el problema de los viejos. Entonces, que los viejos son la
digamos, los responsables de los del financiamiento de los sistemas provisionales, los viejos son los responsables de un montón de cosas, pero lo que no estamos viendo es que durante mucho tiempo la humanidad ha intentado batallar en contra de la muerte, ganarle a la Claro, muerte, si se quiere, claro, claro. y efectivamente lo estamos logrando, porque, como te decía, la expectativa de vida cada vez es mayor, y paradójicamente no queremos envejecer, ¿no? Bueno, no, Claro. para vivir más tenemos que aprender a envejecer, no queda otra. Seguro. Claro, porque siempre en las películas incluso están buscando pócimas o, no sé, recetas milagrosas para conservarnos y vivir eternamente, pero sin embargo, uno cuando va cumpliendo años dice, no, a partir de acá ya no cumplo más años, o quizás cada vez se escucha en edades más tempranas, no cerca de los 70, sino cerca de los 50 o incluso antes, que la gente empieza a decir, yo cuando era joven hacía tal cosa, ahora ya me siento vieja. Bueno, esto tiene que ver con los estereotipos que vos decías y sobre todo con la vinculación negativa y todo lo relacionado a la vejez como algo negativo, que lógicamente a Sí, nadie le da ganas de llegar a una vejez con, con estas ideas. Incluso dentro, viste, el sí. nombre nuestro, que es Acompañando tu vejez, ha tenido algunas críticas con respecto a la palabra vejez, que bueno, hablando con la doctora Sandra Trujillo, que también me acompaña en este programa, que hoy no ha podido estar, ella explicó el otro día que, bueno, tenemos que tratar de sacarle, lo mismo que vos acabas de decir, ¿no? De sacarle esta idea negativa, estos estereotipos tan marcados en la sociedad que hacen daño y poner las cosas por su nombre, como son. Exactamente. El gran tema acá, Flavia, es que las generaciones que hoy son viejos y viejas, las generaciones que hoy son personas mayores, no se han proyectado envejecientes. Para ellos también es un fenómeno nuevo esto de estar viviendo más de 70, 75 años. Entonces, nadie les ha enseñado a envejecer. Y el modo en que han ido construyendo las representaciones sobre el envejecimiento ha sido un modo en donde la vejez es vista como algo absolutamente improductivo, ¿no? Claro. Porque además en general solemos mirar la vida en función de los niveles de productividad. Entonces, por eso los niños y las personas mayores quedan permanentemente relegados porque no son quienes para esta cultura más vinculada al consumo y a la producción de bienes y servicios, son aquellos que no producen capital, ¿no? Claro. Y bueno, y la gran pregunta ahora es, ¿realmente esto es así? ¿Realmente las personas mayores no aportan un capital simbólico a la vida intergeneracional en la que estamos permanentemente inmersos? ¿Acaso la vida no es una vinculación constante con las otras generaciones? ¿Acaso las generaciones no son quienes se van complementando entre sí, lejos de ir oponiéndolas? ¿Por qué de repente yo soy una mujer productiva con mis 20, 30, 40, 50 años y al cumplir 60 me transformo en una persona que ya no tiene más derecho a decidir sobre su propia vida, que tiene que ser permanentemente tutelada por otros? Digamos, ¿a dónde quedó todo ese legado? ¿A dónde quedó todo ese recorrido? ¿A dónde quedó toda esa experiencia, no? ¿Por Claro. qué estos estereotipos se activan en la etapa de la vejez y quienes la transitan sienten que han perdido derechos, que han perdido la condición de ciudadanos con derechos y obligaciones, ¿no? Recién también vos comentaba, Flavia, la cuestión de cómo la televisión, de cómo el cine, y yo le agrego también cómo la literatura incorpora nociones viejistas, edadistas, ¿no? O sea, discriminación por razones de edad, que muchas veces no necesariamente afecta solamente al colectivo de personas mayores, sino también, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, a quienes tienen 40 y 50 años, ¿no? Sí. Cómo esos estereotipos se van reproduciendo. Y yo siempre me hago una pregunta, ¿qué le estamos mostrando? ¿Qué modelo de vejez le estamos legando a nuestros hijos cuando ellos permanentemente están consumiendo las películas de Disney donde todas las malas son mujeres y viejas?
y en donde claro, y donde permanentemente están buscando la fuente de la juventud, ¿no? La versión New Age de Blancanieves, que se llama Blancanieves y el Cazador, una película que podemos encontrar en Sí. cualquier streaming, es la versión de una madrastra que necesita de la juventud o de la potencia de la juventud de Blancanieves para no envejecer. Entonces, el objetivo último de esta mujer es matar a Blancanieves. Claro. Lo mismo pasa con la versión New Age, digamos, de Rapunzel, en donde la película de Disney, la mala, secuestra a una niña que es fuente de la juventud eterna, y se va nutriendo de toda esa energía juvenil para no envejecer, ¿no? Si los chicos están consumiendo eso, bueno, ¿qué modelo de envejecimiento entonces estamos construyendo para que después no aparezca el miedo y el rechazo a la vez, ¿no? Esta cultura anti-age, ¿no? Anti-edad, o sea, y esta gran paradoja, a ver, queremos vivir más, pero no queremos seguir cumpliendo años, y vos lo decías recién, cuando llegamos a una edad donde empezamos a decir que ya no cumplimos más años, que el tiempo se ha detenido en nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa? Que no estamos pudiendo aceptar el paso del tiempo. Exacto. Que hay culturalmente orbitando que nos inhabilita la posibilidad de, como decimos siempre en el Club de la Porta, abrazar las canas, abrazar las arrugas, abrazar el paso del tiempo y los cambios, lógicamente, que sobre todo el cuerpo nos va mostrando y que tienen que ver con este paso del tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una entrevista que hice a una colega, profe de educación física, trabajando toda su vida como docente en los diferentes niveles, ¿no? De educación física, bueno, ella también deportista y muy activa, comentaba que antes de comenzar sus trámites de jubilación, quizás 1 año o 2 años antes, un médico le aconsejó empezar a preparar lo que quería hacer cuando se jubilara, porque de repente iba a tener muchísimo tiempo disponible y bueno, no era tan bondadoso después esa cantidad de tiempo disponible. Entonces, bueno, no era tan bondadoso si no lo organizaba, ¿no? Como todo. Claro, claro. Puede repercutir, digamos, en decir, bueno, al principio bárbaro porque descanso, leo, paseo, hago lo que quiero, pero después ya se torna como un poco pesado o denso si no está organizado, como vos decís. Entonces ella empezó a encarar algunas actividades que le gustaron siempre, pero nunca las pudo hacer. Así que, bueno, de repente empezó a hacer, por ejemplo, tai chi, bueno, y algunas otras actividades. Así que se dedica un poquito a cada cosa, a la tierra, por ejemplo, a sembrar, a tener su huerta, a estas actividades así como el tai chi, y eso le ha servido muchísimo para que este paso de la vida activa a la jubilación no sea vivida por ella como un golpe o como un shock, sino como algo un poquito más natural. Es que así tiene que ser. Primero fue muy bueno el consejo del médico, ahora cada vez más hay cursos prejubilatorios para prepararnos para esta etapa de la vida, que no significa pasar de una etapa activa a una etapa pasiva, significa pasar de una etapa que ocupó en nuestra agenda diaria durante mucho tiempo un lugar preponderante, pero que ahora se corre para poder también dejarle espacio a que otras actividades entren también a ordenar ese tiempo. Pero es imposible no tener, no sufrir una pequeña crisis en ese cambio, pero una crisis que sufrimos todos en cualquier etapa de la vida. Sin ir más lejos, cuando yo a partir de los 29, 30 años empecé a ser mamá, tengo 41, ¿no? También la maternidad fue un punto de inflexión en mi vida. También me significó poder ordenarme, atravesar momentos de crisis en donde yo tenía que entender de que mis tiempos ya no eran más míos, sino que le pertenecían también a mis hijos. Digo, bueno, en todas las etapas de la vida hay un montón de desafíos. Creo que el dinamismo de la sociedad en la que vivimos
también requiere de muchísima plasticidad por parte nuestra para ir adaptándonos a los cambios, y no solamente en la etapa de la vejez. Pero sí reconozco que la etapa de la vejez es la etapa que mayor flexibilidad requiere de nosotros, porque no solamente, porque es una etapa sí atravesada por muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas reales y simbólicas. Empezamos a perder a nuestros seres queridos, empezamos a perder quizás a nuestros amigos, empezamos también a perder, digamos, el espacio que ocupaba el trabajo, la ida de los hijos de la casa también genera, en cierto modo, una pérdida. Digo, pero también son pérdidas lógicas que nos trae el proceso de vida natural, si se quiere, pero también son espacios que quedan vacíos para que se ocupen con otras oportunidades, que eso es lo que no estamos, de lo que no estamos hablando, ¿no? Claro. Por eso es tan importante planificar la vejez. A ver, el tiempo con el que yo ahora voy a disponer es un tiempo que yo quiero ocupar ¿en qué? Lo quiero ocupar primero, es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo de ocuparlo? A veces el temor más grande de quedarse sin trabajo es que el trabajo, ese espacio que queda vacío, nos invita a conectar con nosotros mismos. Claro. Un poco está pasando ahora en el contexto de aislamiento, ¿no? Yo creo que las personas mayores, claro, mira, muchas personas de entre 30, 40, 50 años que yo conozco, están con unos ataques de pánico terribles. Porque claro, de repente iban en quinta a toda velocidad y de repente una pandemia los obligó a detenerse. Claro. Digamos, y algo que uno en la etapa de la jubilación puede tomarlo como una instancia preparatoria, ¿no? Por eso los cursos prejubilatorios, en este caso llegó un virus y nos hizo parar a todos de golpe. Sí. Entonces yo hablaba con personas mayores que me decían, nosotros ya hemos pasado por esto. Claro. A nosotros ya no nos asusta estar en casa, no nos asusta la quietud, la no rutina, ya tenemos más ordenados nuestros días, porque por esto ya hemos pasado inevitablemente. Entonces, una reciente encuesta de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, impulsada por la Cátedra de la Tercera Edad que dirige el doctor Ricardo Yacob, arrojó resultados asombrosos respecto de cómo vivieron en Ciudad de Buenos Aires el aislamiento de las personas mayores. Y lo que vemos es que las personas mayores han sobrevivido psíquicamente mucho mejor que otras generaciones a esta situación. Primero porque hay más historia, ¿no? Y entonces tienen más herramientas para poder sobrellevar instancias como estas. Sí, digamos, a ellos no hay que contarles lo que es vivir periodos de crisis. Exacto, seguro. Y por otro lado también, las personas mayores, claro, digamos, envejecer también trae la posibilidad, no quiero decir que todos lo logren, pero la posibilidad de poder capitalizar las experiencias, de poder capitalizar los recorridos, de poder también entender que no hay tiempo que perder, ¿sí? Y sobre todo, de poder aprovechar lo que tenemos, ¿sí? Y eso decía un poco la encuesta. Hay dos teorías que sostienen esta potencia psíquica que las personas mayores pudieron desplegar en el contexto de la pandemia. Uno, porque saben que no hay tiempo que perder. Y dos, que muchas personas mayores ya no desean lo que no tienen. No corren permanentemente detrás de aquel anhelo, de aquel deseo de obtener algún bien, ¿no? Claro. Sino que más bien aprovechan lo que ya gestaron, lo que ya pudieron producir, ¿no? Y lo valoran desde otro lugar. Entonces, bueno, me parece que lo que faltan acá son puentes también intergeneracionales que nos ayuden a dialogar entre nosotros y que entre todos podamos también conocer de qué se trata esto de envejecer y construir modelos de envejecimientos que ayuden a las generaciones más jóvenes a poder proyectarnos viejos y viejas, ¿no? Y seguramente esos modelos están más cerca de lo que nosotros creemos, están representados en un abuelo que hemos tenido muy querido, o en una abuela, en algún profesor, en algún docente, en algún vecino, en algún amigo. Digo, cuando podemos concretizar el vínculo que tenemos con las personas mayores que nos rodean y dejar como
de pensar la vejez como esta entelequia estereotipada, vamos a encontrar que podemos vernos en el espejo de la vejez, ¿no? Que es el gran desafío, ¿no? Claro. Poder encontrarnos en ese espejo del paso del tiempo y abrazar las canas, abrazar las arrugas, y entender y también construir nuevos modelos de belleza, por ejemplo, ¿no? La belleza está asociada mucho a la juventud. Sí. Y entonces, claro, nadie quiere envejecer porque obviamente la vejez está asociada más a la fealdad, ¿no? Y Sí, eso también es una construcción cultural. sí. Creer que una persona vieja es fea en detrimento de la belleza de una persona joven. Es una construcción cultural eso, Flavia. Entonces Sí, también sí. tenemos que empezar a mostrar modelos de vejeces potentes, bellas, Ujú. con mucho para legar, con mucho para compartir, con mucho para ofrecer. Pero bueno, Sí. es absolutamente, es un trabajo arduo, ¿no? Sí, sí, yo creo que las mismas personas que en este momento están transcurriendo su vejez serían los artífices en primera persona de estas cosas, ¿no? De estos modelos, de estas cosas que ellos quisieran legar como algo positivo, de experiencias que están teniendo. Ujú. Incluso, bueno, no sé si a vos te ha pasado, vos que estás más en la comunicación que yo, pero he visto varias películas últimamente que han revalorizado el adulto mayor e incluso que han, como que los primeros actores son adultos mayores, Ujú. más que en otras épocas. No sé si es una coincidencia o que los actores de primera línea ya están adultos mayores y los Ujú. quieren seguir contratando, entonces les han buscado esos papeles. No sé, pero... No, lo que pasa es que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, o sea, hay una realidad, Flavia, y que las pirámides, digamos, demográficas, sobre todo en sí, los países más desarrollados, están cambiando sus configuraciones tradicionales, ¿no? Realmente, cuando uno va a Europa, yo tuve la posibilidad de ir a España hace un par de años atrás para conocer cómo estaban trabajando con las personas mayores desde las políticas públicas. Y bueno, ajá, la realidad es que España tiene una población envejecida y que, en nuestro país, en tan solo 30 años, nada más que en 30 años, va a haber más personas mayores de 60 que menores de 15. sí, Entonces sí, digo, no queda mucho, no falta mucho para que las no, personas mayores sean mayoría, ¿sí? Imagínate que ya en Europa cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Las familias no tienen ya tantos hijos como se tenía antes, tienen uno o claro, dos hijos, o no tienen, o eligen no tener, ¿no? sí, Entonces, bueno, y obviamente mientras la expectativa de vida crezca, y al haber menos nacimientos, la población va a ser una población mucho más envejecida. ¿Y sí, qué vamos a totalmente. hacer con tantas personas mayores cuando yo tenga 60? ¿Qué vamos a hacer? Claro. 70, en 30 años voy a tener 70 años. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos Claro. a seguir descartándolos del modo que los estamos descartando ahora, o mirándolos desde una mirada más fragilizada, más infantilizadora, o vamos a empezar a pensar estrategias eh, para, para, para reinventar estas nociones viejistas que nos habitan y entender que el paso del tiempo no inhabilita nuestra condición de ciudadanos, nuestra condición de personas, Claro, de poder hacer comunitariamente, seguir participando de la vida comunitaria de nuestra sociedad, de ujú, nuestro barrio, de nuestra comunidad. sí, Eh, sobre todo bueno, de mantener esta dignidad de persona que vos decís frente a todas las instituciones, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, que no es una cosa el viejo, sino que sigue siendo una persona, que es una persona y que por lo tanto hay que tener en cuenta todos los aspectos de esta persona, que es capaz de decidir, bueno, de querer tener un sueño, ¿por qué no? Un propósito, o decidir qué actividad quiere hacer, dónde quiere vivir. Eso es muy importante, es muy válido. Yo también lo uh-huh. inculco mucho cuando doy las clases a mis alumnos, el tema este de valorar a la persona y de mirarla en su integridad, no poner nuestra vista específicamente técnica en un aspecto,
sino en contemplar a toda la persona, porque eso también es lo que nos va a ayudar terapéuticamente a plantearnos un objetivo y poder sacar y ayudar mejor a este paciente bueno, este proceso que está viviendo, ¿no? Quizás que pueda ser un esguince por una caída o algo así, ¿no? A eso me refiero, a ese proceso que nosotros... Sí, en realidad tenés toda la razón, digamos, en realidad yo creo que cuando dejemos de segmentar tanto las etapas de la vida y entendamos que los derechos son inherentes al ser humano independientemente de la edad que tengamos, bueno, ya no nos hará falta hablar más ni de viejos, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de niños, sino que va a haber muchísima más equidad y en esa equidad nos podremos encontrar todos sin diferenciaciones, ¿no? Claro. Parece una utopía, sobre todo en países en desarrollo, en donde la equidad es transversal, digamos, a todas las etapas de la vida, pero bueno, es cierto que no es imposible, ¿no? Ya en países, sobre todo más desarrollados de Oriente, si se quiere, la diferenciación de personas mayores respecto de otras etapas de la edad, de la vida, no existen, ¿no? O sea, el acceso a los derechos, a los bienes y servicios públicos son para todos por igual, y no hace falta que yo esté remarcando permanentemente que determinados sectores necesitan una representación especial para que estos sectores puedan acceder a los derechos que no deberían haber perdido nunca, independientemente de la edad que tengan. Entonces, Claro, bueno. sí. Sí, parece algo loco, ¿no? El que hayan tenido que hacer una convención de derechos humanos para las personas mayores, porque Tal cual. realmente, o sea, realmente me llama la atención, en buena hora que se hizo, ¿no? Que se recalque y se recuerda, pero realmente me parece algo loco que tengamos que llegar a eso. Y hablando Y un es poco loco. también, sí, Y es de esto, loco, claro. el día de ayer, el lunes, bueno, se han hecho muchas campañas con respecto a adherir al buen trato hacia los adultos mayores. Esto también Sí. tiene que ver con, quizás, a mí no me gustan nombrar los días con las partes negativas, ¿no? De la no violencia o el maltrato, sino al contrario, buscarle su sinónimo, pero en positivo, su antónimo sería, bueno, para divulgar en positivo las cosas, las campañas que se hacen y todo eso. Así que, bueno, hemos adherido desde RCDEA, seguramente el Club de la Porota también. Y bueno, Sí, más vale. así que, bueno, qué sé yo, Sí, en todo. realidad, el 15 de junio, que es el Día Internacional para la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, es un día que, obviamente, desde la perspectiva negativa, o sea, a nadie le gusta identificarse como un abusador o maltratador. Por Claro. eso se reinventó el nombre y en Argentina hablamos del Día Internacional por el Buen Trato, porque es mucho más positivo poder identificarnos con el buen trato. Pero la realidad es que hay muchas conductas edadistas o viejistas que están muy invisibilizadas y que aparecen disfrazadas de buen trato, ¿no? Cuando yo me refiero a las personas mayores como abuelitos, abuelitas, ¿no? Sí, Estoy maltratando, claro. nos guste o no nos guste, aunque pensemos que lo decimos por cariño, aunque pensemos que, ay, me hace acordar a mi abuelo y a mi abuela, Sí, por eso yo le digo abuelito y abuelita, claro, porque estamos me da ternura. minimizando. Y también cuando los tratamos con ternura, ¿viste? Casi que les hablamos, abuelito, mamita, mi vida, ¿cómo estás? Y mi vida llegó a los 80 años, crió 5 hijos, sostuvo económicamente un hogar durante muchos años en su vida, es una persona con deseos, con proyectos, y que el simple hecho de tener 80 años la minimiza a esa condición de Claro, mamita, abuelita, doñita, ¿no? No, a claro. ver, estamos hablando de personas reales, que el cuerpo de esa persona a mí me represente, ¿no? La debilidad, la fragilidad, la dependencia, eso es una cosa. Claro. Pero, claro, pero que esa es una representación que me habita a mí.
pero esa persona es una persona, y el Exacto. conflicto que yo tengo con lo que me muestra esa persona es mío, ¿no? Entonces yo no puedo estar llamándole abuelitos y abuelitas a todos los viejos con los que me cruzo, y yo utilizo mucho la palabra viejos, viejas, sin eufemismos y con mucho respeto. Ujú. Es como si a mí permanentemente me estuvieran llamando mamá, 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 en la carnicería, en la verdulería, cuando me subo al colectivo, cuando voy al trabajo, digamos, adquiere contexto el término mamá si me lo dicen en la escuela de mis hijos. Claro, Adquiere contexto el término abuela, abuela, si me lo dice un nieto o una nieta, o si en el diario estoy explicando una actividad que impulsaron entre abuelos y nietos. claro. Pero ni todas las personas mayores son abuelas y abuelos, a no todos les gusta que les digamos abuelos y abuelas, No, no, y no. no todos los abuelos y abuelas son personas mayores, digamos. El abuelazgo es un rol, Claro, pero es uno de los tantos roles que asumimos a lo largo de la vida. Asumimos el rol del abuelazgo, asumimos el rol de la maternidad, de la paternidad, asumimos el rol de la hermandad, de la amistad, digamos, es un rol más, pero no sí, es, pero minimiza a la persona, y es un modo invisible y disfrazado de ternura de violentar al otro, ¿no? Entonces, claro, cuando sí, hablamos de maltrato, no solamente es el maltrato físico, claro. psíquico, ¿sí? Sino también el simbólico, ¿no? Cuando uno se acerca y dice, Flavia, ¿vos cuántos años tenés? ¿Y cuánto me das? Entonces yo te digo, bueno, 45, ay, no, tengo 50, pero gracias, ¿no? Y uno toma esta cuestión del halago, que la Claro, otra persona te haya dado menos años de edad, claro, o que cuando vos le decís 49, el otro te responda, ay, no pareces, claro. ¿no? O sea, Negociemos. negociemos, a ver a dónde llegamos, como si cumplir años, como si tener 41, 49, 65, 85 fuese Algo. realmente un pecado, ¿no? Entonces Claro, digo, claro. ¿qué nos estamos diciendo permanentemente, no? ¿Qué vemos en una persona que hace mucho que no nos encontramos? Cuando la vemos, ¿qué se nos activa internamente cuando nos encontramos con ella? ¿Qué decimos? Uy, qué vieja que está. Tira las canas. ¿Cómo le pasaron los años? Cómo le pasaron los años. Estamos permanentemente mirando el cuerpo. Oh, qué gordo que está, qué gorda que está, qué flaca que está, qué flaco que está. Tenemos una idea fija con el tema del cuerpo y del paso del tiempo y lo fisonómico, que Ujú. es tan dura, que nos perdemos la posibilidad de aprovechar cada etapa de la vida con lo que tenemos y con lo que somos. Claro, Entonces, eso. claro, Sobre todo valorar a la persona porque nadie sabe lo que transcurrieron sus zapatos, ¿no? Lo que caminaron sus zapatos, lo que tuvieron que pasar para llegar a cómo está la persona que nosotros la vemos solamente. Así que justamente eso, nos perdemos de intercambiar con el ser, exactamente, nos más allá perdemos de la... de intercambiar con el ser más allá de lo que el cuerpo de ese ser nos dice, ¿no? Ujú. Y más allá de las representaciones que se nos activan en función de toda una mirada cultural que durante mucho tiempo ha sido una mirada muy dura, con nosotros Sí, mismos en definitiva, ¿no? Porque después estamos batallando permanentemente con el paso del tiempo y nos la pasamos en la vida tratando de pintar las canas, tratando de aplastar las arrugas, tratando de disimular sí, las transformaciones físicas del cuerpo. Y entonces, ¿qué sí. pasa? A mí me pasó que cuando yo trabajaba con personas mayores, eh, muchas de ellas querían volver a tener 20, 30, 40 años, 50 años, y en realidad cuando uno les preguntaba qué pensaban de la juventud, todo lo que pensaban de la juventud actual era negativo, pero no respecto de su juventud, ¿no? Entonces, o sea, Ay, ellos querían volver a tener 20, 30 años, pero de los 20, 30 años de su juventud, no de la claro, juventud actual. Y claro. claro, ¿cuál había sido la diferencia? Que pudieron dimensionar con el paso del tiempo todo lo que dejaron pasar, todo lo que no aprovecharon de esa edad que tuvieron, ¿no? ¿Y a quién Ujú. no le pasó ver una foto de los 20 y decir, uy, pensar que yo me veía re gorda y era hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y entonces digo, bueno, entonces hay que aprovechar el presente, la edad que tengo hoy, porque cuando tenga 60 no quiero lamentarme de no haber vivido todo lo que pude haber vivido a los 40.
¿no? Y cuando tenga 70, no quiero lamentarme de haber vivido lo que pude haber vivido a los 60. Y cuando tenga 80, digo, cada etapa Sí. tiene que poder ser aceptada como viene, como es. Porque si no, lo único que estamos pensando es en ver cómo hacemos para volver el tiempo atrás, y es algo Sí, que... siempre vivimos en el pasado y arrastrando cosas inconclusas de un pasado que obviamente en un presente y en un futuro quizás no se vayan a poder hacer por tiempos, energía, físico, dinero, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, aprovechar, como vos decís, esta época lo que puedo hacer es esto y bueno, O sí, disfrutarlo. Flavia, a lo mejor lo podés hacer en un futuro, Sí, digamos. Yo creo que puede ser. el ser humano en ese sentido es flexible y es sabio. A ver, la vida nos va también habilitando algunas cosas y a inhabilitando otras, pero por una cuestión también de lógica natural, ¿no? Sí, Lo que yo quiero decir con lo que compartí recién es que es importante aprovechar plenamente cada etapa en la que estamos, porque cuando la repasamos en nuestra mente, ya no la vamos a extrañar, la vamos a claro, recordar con como el lo que fue, disfrute. Claro, una etapa plena de disfrute o de aprovechamiento, o de mucho aprendizaje, ¿no? Creo que tiene que ver con la aceptación sí, de lo que cada etapa nos trae, nos muestra y nos ofrece, ¿no? Feliciano claro. Villar, que es un psicogerontólogo que entrevisté el viernes pasado, decía que a él el anhelo más grande es poder saberse suficiente a sí mismo, digamos. Entonces yo Ujú. creo que envejecer es aprender a quererse, Claro. ¿no? A aprender a Bueno, quererse. hay una encuesta que se realizó en Estados Unidos que decía que le planteaban a los adultos mayores que cuál sería la frase que mejor definía un envejecimiento satisfactorio para ellos. Uh -huh, Y todos coincidían en ser lo suficientemente independientes hasta el momento de la muerte uh y -huh. poder hacer y decidir las cosas por sí mismos. Entonces, Exacto. bueno, creo que coincide con lo que hemos estado hablando, ¿no? Que cada etapa también tiene lo suyo, tiene que ser vivido a pleno y no con este pensamiento negativo de, cuando yo era joven o yo podía y ahora, no, disfrutar ahora lo que puedo hacer, lo que hago, incluso hasta aprender cosas nuevas, ¿por qué no? No, y en esto que vos decir de la independencia, puede ser que, obviamente que la vejez nos va a ir trayendo de a poquito la pérdida de independencia física, ¿no? Pero la pérdida de la independencia física no es sinónimo de pérdida de autonomía. La autonomía es No. inherente al proceso de vida de una persona. Yo Uh-huh. tengo el derecho de decidir sobre mi propia vida, aun cuando esté postrada en una silla de ruedas y sin poder moverme, Sí, ¿sí? sí, totalmente, Lo sí. que sí tengo que aprender es a pedir ayuda, que a veces es lo que más cuesta. En Sí, la forma en que yo pido ayuda. Si yo permanentemente pido ayuda desplazando el objetivo de mi pedido y pidiendo mal, por ejemplo, volviendo loco a mis hijos o a mis nietos para que me acompañen al médico, porque en realidad yo al médico puedo ir sola, pero lo que yo quiero es el cafecito posterior o que me den claro, bolilla un rato. Bueno, no, estoy haciendo mal, estoy desplazando mi pedido genuino, que es compartir un momento lindo con mis seres queridos, me estoy discapacitando para que otro me acompañe al médico y ese médico le hable a mi hijo, le hable a mi nieto y a mí me deje de lado la conversación, claro, eh, y estoy reforzando el estereotipo. sí, Entonces digo, tenemos que empezar a pedir bien, ¿no? A ver, yo al médico puedo ir sola, pero quiero que vengas, te quiero invitar a tomar un café. Y que ese uh-huh. encuentro no sea un encuentro de reproches, un reencuentro de pasadas de factura. Un momento de encuentro donde podamos dialogar y podamos también pedir genuinamente lo que deseamos, ¿no? Mira, siempre pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo murió a los 98 años. Oh, Eh, Muy longevo, murió con plena lucidez mental, digamos, o sea, él realmente estuvo siempre muy consciente de su proceso de envejecimiento, aun cuando en los últimos meses, lógicamente, se fue deteriorando muy rápido, y él había pedido a sus hijas, siempre les dijo, yo lo único que no quiero es perder mi independencia para comer.
Ujú. Entonces, sus hijas le adaptaron todo, el plato, el vaso, el cubierto, todo para que él pudiera, a pesar de su Parkinson, agarrar la cuchara, alimentarse por sí mismo, ¿no? Y le tuvieron que pedir también a los cuidadores que le tuvieran paciencia, Claro, porque lógicamente una persona de 98 años con Parkinson que quiere comer sola no tiene el mismo ritmo de alimentación que no, otras claro, personas más jóvenes, ¿no? claro. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que lo más fácil es meter la cuchara pero en esa rapidez, en esa inmediatez o en esa facilidad, yo estoy violando el derecho de esa persona a ser una Claro. persona autónoma y a decidir sobre sí misma, Ujú. ¿no? Y su Sí, pedido estuvo muy claro. ujú. Él no pidió otro cuidador, otra cuidadora, no pidió que todos vengan a almorzar con él todos los días, ¿no? Claro, Él pidió claro. poder comer solo. ¿Cómo podemos Sí, hacer para que yo pueda seguir comiendo sola? Bueno, sí, eso es, ¿no? claro. Qué bueno también el respeto hacia el tiempo del otro, en este El caso, ¿no? respeto, claro, por Al supuesto. tiempo. No, no imponer mi tiempo, ni mis gustos, ni mis deseos o mi forma, sino respetar las formas, los tiempos, los deseos de, bueno, en este caso, de tu abuelo sería. Y con algo tan delicado como es la alimentación, ¿no? Que es en Sí, definitiva el placer más primitivo de las personas, ¿no? Que muchas veces es un placer muy vulnerado, sobre todo en los geriátricos, en las residencias de larga estadía, en donde las personas tienen que comer lo que se les ofrece sin posibilidad de poder elegir qué comer, sí, tienen que comer en los horarios preestablecidos por las instituciones, porque bueno, entonces almorzamos a las 12, 11:30, 12, porque a la 1 hay cambio de turno, entonces el turno de la mañana me los tiene que dejar comido porque a mí me toca a mí la merienda y al turno del tercer turno le toca la cena, entonces ya los viejos desayunan a las 5 de la mañana, almuerzan a las 11, meriendan a las 3 de la tarde y cenan a las 8 de la noche, ¿no? claro, claro. Y, Sí, y, tiempos y impuestos. todo tiempo es impuesto, nadie está eligiendo absolutamente nada, y Claro. obviamente muchos se niegan a comer porque es su última posibilidad, su último resquicio de rebeldía, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, eh, Sí, sí, tal digo, no cual. tenemos que llegar a esos puntos, ¿no? Sí, sí. Sí, rosa el maltrato también, si se quiere, ¿no? Eh, Es claro. maltrato, por supuesto Mm, que es maltrato. Pero bueno, también, como te digo, no solamente digamos, hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entre ujú. las personas mayores que, que se van resignando a ser tuteladas, que no, que dan por perdida, perdón, la batalla antes de poder esbozar realmente lo que necesitan. Ujú. Y bueno, y quienes los cuidan, en este caso, quienes los atienden, bueno, todavía tienen representaciones sobre los derechos humanos bastante estereotipadas, ¿no? Bastante Sí, violentas, porque no es solamente una mirada sobre la vejez, sino una mirada sobre la vida, ¿no? Si yo no puedo sí, respetar el deseo del otro en cualquier momento de su vida, bueno, habla de que en principio no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? tal cual. Sí, sí, hace falta esta mirada que hablamos recién, ¿no? De mirar a la persona y no de la etapa o la edad que tiene. Y en esto creo que también hace falta mucha formación, Sí, diría una formación entre comillas, porque básicamente uno es ser humano, no se forma como ser humano, se forma como técnico en o especialista en, pero esta mirada integral, esta mirada hacia la persona, yo creo que hay que reforzarla en todas las profesiones que nos dedicamos ujú, a los adultos mayores, no solo profesionales de la salud, ¿no? Sino, bueno, algunas otras profesiones, como en tu caso, que ujú. nos dedicamos a los adultos mayores, entonces reforzar esta mirada así más holística. Es verdad, totalmente de acuerdo, Flavia. A mí me hace acordar no sé si cómo estamos de tiempo, pero Sí, ya estamos ya estamos acá, pero repasadas. termina tu idea y No, vos sabés que cuando yo trabajaba en un espacio sociocultural y recreativo para personas mayores, llega a este lugar donde yo trabajaba una señora, una mujer mayor, acompañada por su cuidadora y su hija. Y en realidad lo que ella quería era, ya fuera de término de las inscripciones y de la posibilidad de participar
los talleres anuales, poder participar en alguna actividad del lugar donde yo estaba, ¿no? Entonces, bueno, la atendimos porque teníamos opciones de talleres más breves, más cortos, justamente para estos casos de gente que llegaba fuera de las inscripciones habituales, y junto con el equipo interdisciplinario con el que yo trabajaba, le pedimos a estas cuidadoras, a esta cuidadora y a esta hija, que la esperaran en el bar. Y atendimos a esta mujer sola, sin sus escoltas. Esta mujer llegó secundada por estas dos mujeres, y con un bastón y muy encorvada, tengo ese recuerdo permanente, ¿no? Ella se sienta en una silla y nosotros le empezamos a hablar, y le empezamos a decir, Nilce, mira, tenés que llenar este formulario, tenés que traer el certificado médico, tenés que traer la fotocopia de tu DNI, tenés que elegir vos, leer las opciones que tenemos y elegir cuál querés en función de tu disponibilidad horaria, de tus gustos, de tus deseos. Y a medida que le íbamos hablando, ella se iba incorporando en la silla, ¿no? De una posición muy encorvada en la que había entrado, ella iba haciendo esto, ¿no? Ajá. Cuando se dio cuenta de que nosotros le estábamos hablando de ella, que no había nadie que tomara nota por ella empieza a incorporarse en la silla, me empieza a mirar a los ojos, que era algo que no hacía en un principio, y cuando terminamos la reunión, ella sale prácticamente caminando sin bastón. Para mí ese fue el ejemplo más elocuente del proceso permanente de desempoderamiento y empoderamiento de las personas mayores y de la vejez, ¿no? Sí. Ella era una mujer absolutamente autónoma y capaz de decidir qué quería para su vida. Pero había aprendido a delegar su autonomía, a discapacitarse, para darle lugar a quienes la tutelaban, a que sean, ¿no? Compañía, responsables, Sí. lo que haga falta, ¿no? Pero ella había legado mucho, había entregado prácticamente su independencia y autonomía a una hija y a una cuidadora. Vaya a saber cuáles habían sido Claro. sus razones, pero un poco tiene que ver con el estereotipo, ¿no? O sea, también las personas mayores empiezan a actuar el relato. Claro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué es Claro. primero, el prejuicio o la actuación del prejuicio? ¿Sí? ¿Qué es primero? ¿Cómo se gesta el prejuicio? Si las personas mayores entienden que son vistas solo si se discapacitan, solo si se dejan ser tuteladas, solo si se las mira como discapacitados en un montón de cosas, y bueno, lógicamente van a empezar a actuar de ese modo para poder ser vistas y visibilizadas y tenidas en cuenta. Claro, claro. Porque de otro modo, la disonancia es muy grande. A ver, yo por ejemplo, participo mucho de las actividades de un grupo de percusión de acá de Córdoba que se llama Fuerza Mayor. Es un grupo de percusión integrado por más de 60 personas mayores de todas las edades, 60, 70, 80, 90 años, que son músicos, bailarines y percusionistas. Ninguno formado en la música, digamos, todos lo empezaron a hacer ya de grandes, de viejos, ¿no? Cuando uno los ve actuar en el escenario, mucha gente me ha dicho, yo no puedo creer que eso sea cierto. Como que hay una disonancia entre la representación que yo tengo de la vejez y lo que la vejez verdaderamente me está mostrando. Claro. Y no lo podemos creer. Entonces empezamos a creer que, no, bueno, lo que pasa es que en el escenario está Atahualpa Yupanqui, no sé. Claro. Y son... Bueno, ya está, podemos seguir hablando horas de esto, Flavia. Sí, lo que te iba a comentar, bueno, yo desde mi análisis, desde la kinesiología, lo que el cuerpo manifiesta, ¿no? En este caso, que vos decías, simplemente observar por ahí las posturas, los gestos y cómo van cambiando esa postura en diferentes cosas, sin uno hacer hincapié en eso, porque vos en ningún momento le dijiste póngase derecha, sin embargo ella sola fue cambiando su postura. Entonces, bueno, el cuerpo habla, el tema hay que saber mirarlo, ¿no? Yo por ahí también le digo a los alumnos que, viste, los pacientes vienen y te dicen, suponte, me duele el hombro, entonces si uno le hace mucho hincapié en el hombro, bueno, el hombro pasa a ser como el tamaño más grande del cuerpo, es la región del hombro, pero si uno de repente le hace ejercicio con los pies o un ejercicio jugado, se olvida del hombro y lógicamente le hace la rehabilitación, pero
si su mente está ocupada en otro punto, esta integración del movimiento hace que cambie esta idea y por lo tanto esta monotonía de que el hombro me duele. Totalmente, y además el rol de los kinesiólogos y fisioterapeutas en tu caso, Flavia, es un rol fundamental, primero porque son de los primeros profesionales que empezaron a mirar a las personas mayores, ¿no? Entonces, y segundo porque también a veces lo que queremos las personas, independientemente de la edad que tengamos, es ser mirados, es ser registrados, es que nuestro dolor no pase desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, los profesionales de la salud son los que están siempre en la primera fila, para atender esos reclamos, si se quieren, desplazados, ¿no? Ricardo, que es un gran amigo mío, que mañana, al que voy a tener la posibilidad de entrevistar mañana, Ricardo Jacob, siempre cuenta la historia de una paciente que tenía él, que permanentemente se la pasaba despotricando de su kinesiólogo, ¿no? Un chico joven que todas las semanas iba a rehabilitarla. Y en definitiva lo que Ricardo siempre dice, yo me la pasaba sesiones enteras tratando de convencerla de que lo dejara, porque evidentemente, dice, desde su discurso, era alguien que le interpelaba muchísimo, hasta que me di cuenta que en realidad lo que ella quería era permanentemente hablar del kinesiólogo porque se había enamorado. Lo que pasa es que no podía confesarlo, no podía decirlo, porque no está bien visto que una mujer mayor se enamore de un hombre menor, ¿no? Les quiero comentar que hemos tenido un inconveniente técnico y se nos cortó la comunicación con Sol, se nos cortó la luz, así que bueno, por medio de este video también quiero agradecerle porque no pude hacerlo ahí en vivo en la reunión que tuvimos, así que quiero agradecerle de corazón su participación, sus experiencias y todos sus comentarios que nos ha compartido en este momento, y sobre todo su disponibilidad en esta participación de este momento de Acompañando tu Vejez. Bueno, espero tus comentarios, espero que te haya gustado esta charla que tuvimos con Sol y todo lo que ella nos manifestó. Te mando un gran saludo y será hasta el martes que viene.